¿Puede una nación sentirse segura por sus alianzas militares y sus fortalezas humanas, sin darse cuenta de que ha olvidado al Dios que le dio la vida? ¿Qué ocurre cuando los pueblos depositan su confianza en imperios poderosos, pero ignoran al Señor que gobierna sobre todos ellos? ¿Y cómo responde Dios cuando las naciones construyen su esperanza sobre fundamentos que inevitablemente terminarán derrumbándose? Reciban un cordial saludo de confianza y esperanza, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En nuestro encuentro anterior, contemplamos las profecías contra Babilonia y Moab. Vimos cómo Dios demostró su soberanía sobre las naciones y cómo el orgullo humano termina inevitablemente enfrentando su juicio. También aprendimos que el Señor gobierna la historia con perfecta justicia y que ninguna potencia terrenal puede resistir su voluntad. Hoy continuaremos avanzando por una nueva serie de mensajes proféticos dirigidos a diversos pueblos del mundo antiguo. La lectura de hoy corresponde a Isaías capítulos 17 al 20. Encontraremos advertencias dirigidas a Damasco, Israel, Etiopía y Egipto. A través de estos mensajes veremos cómo Dios confronta la falsa seguridad de las naciones y llama a los hombres a reconocer que solo Él es digno de confianza. En medio de estas profecías también encontraremos destellos de esperanza para aquellos que vuelven sus ojos hacia el Señor. Nos encontramos en una época de gran inestabilidad política. El imperio asirio continúa expandiendo su dominio y las naciones vecinas buscan desesperadamente formas de sobrevivir. Surgen alianzas, pactos militares y estrategias diplomáticas. Muchos creen que la salvación vendrá por medio de la fuerza humana o de acuerdos políticos. Sin embargo, Isaías insistirá una vez más en que la verdadera seguridad nunca proviene de los recursos humanos, sino de la confianza en Dios. El capítulo 17 nos presentará una profecía contra Damasco, la capital de Siria, y también contra el reino del norte de Israel. Veremos cómo la gloria de ambos pueblos comenzará a desvanecerse, pero también cómo el sufrimiento llevará a algunos a volver su mirada hacia su Creador. El capítulo 18 nos trasladará hacia Etiopía, una nación lejana y poderosa que observaba con preocupación los movimientos de los grandes imperios. Allí descubriremos que Dios observa atentamente los acontecimientos de las naciones y actúa en el momento preciso para cumplir sus propósitos. El capítulo 19 nos llevará a Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y admiradas del mundo antiguo. La nación que durante siglos fue símbolo de poder y sabiduría será confrontada con la realidad de que ninguna grandeza humana puede sostenerse independientemente del Señor. Sin embargo, también encontraremos una de las promesas más sorprendentes de todo el libro de Isaías. El capítulo 20 describirá una señal profética inusual mediante la cual Dios advertirá acerca del destino que espera a quienes ponen su confianza en alianzas equivocadas. Será una poderosa lección sobre la fragilidad de la seguridad humana cuando se construye al margen de Dios. Amados hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra del Señor. Isaías 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majada se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies, y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, y del dolor desesperado. ¡Ay!
multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Isaías 18. Profecía sobre Etiopía. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Isaías 19. Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios, e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria,
y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías 20. Predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Isaías nos revela hoy vuelve a confrontarnos con una de las preguntas más importantes de la vida espiritual: ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? A lo largo de estos capítulos observamos cómo diversas naciones buscan seguridad en su poder militar, en sus alianzas políticas, en sus tradiciones o en su prestigio histórico. Sin embargo, todas terminan descubriendo la misma realidad: nada puede sustituir al Dios vivo y verdadero. La profecía contra Damasco y contra Israel nos muestra que incluso el pueblo que había recibido las bendiciones del pacto podía extraviarse cuando olvidaba a su Señor. Isaías declara que habían olvidado al Dios de su salvación y habían dejado de recordar a la roca de su fortaleza. Esta afirmación resulta profundamente solemne. El problema principal no era militar ni económico, era espiritual. Habían perdido de vista a aquel que debía ocupar el centro de sus vidas. Esta advertencia sigue siendo relevante para nosotros. Es posible conocer muchas verdades acerca de Dios, y al mismo tiempo, comenzar a depender más de nuestros recursos que de su presencia. Podemos preocuparnos por nuestras estrategias, nuestros planes y nuestras capacidades, mientras descuidamos nuestra comunión con el Señor. Isaías nos recuerda que la verdadera fortaleza siempre nace de una relación viva con Dios. El capítulo 18 nos presenta a una nación que observa los acontecimientos del mundo con expectativa e incertidumbre. Mientras los pueblos se agitan y los imperios se enfrentan, Dios permanece tranquilo y soberano. Él no actúa apresuradamente ni pierde el control de las circunstancias. Todo ocurre conforme a sus tiempos perfectos. Esta verdad ofrece una enorme paz para los creyentes de cualquier generación. Cuando el mundo parece sumido en la confusión, Dios sigue sentado en su trono. El capítulo 19 contiene una de las sorpresas más extraordinarias del libro. Egipto había sido durante siglos símbolo de opresión, idolatría y resistencia al propósito de Dios. Sin embargo, después de anunciar juicio, el Señor promete restauración. Incluso habla de un día en que Egipto, Asiria e Israel participarán juntos de su bendición. Para los oyentes originales, esta promesa habría parecido casi imposible. Sin embargo, revela el alcance universal del plan redentor de Dios. Aquí comenzamos a percibir con mayor claridad la amplitud del Evangelio. Desde el principio, el propósito de Dios nunca fue limitar su gracia a una sola nación. Israel fue escogido para ser instrumento de bendición para todos los pueblos. Las promesas dirigidas a Egipto anticipan una realidad que alcanzará su plenitud en Jesucristo, cuando hombres y mujeres de toda lengua, pueblo y nación sean llamados a formar parte de la familia de Dios. El capítulo 20 añade una advertencia contundente. Judá estaba siendo tentada a confiar en Egipto y Etiopía para protegerse de Asiria. Sin embargo, Dios demuestra que aquellos aliados aparentemente fuertes también son vulnerables. La lección es clara: cualquier esperanza construida sobre recursos puramente humanos terminará siendo insuficiente. Lo que parecía sólido puede desaparecer en un instante. Solo el Señor permanece inmutable. El Evangelio nos enseña precisamente esta verdad.
La humanidad busca constantemente seguridad en el dinero, el poder, la influencia, la tecnología o las instituciones humanas. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede resolver nuestro problema más profundo, nuestra separación de Dios a causa del pecado. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Ese Salvador es Jesucristo. Cristo vino para convertirse en nuestra verdadera roca, nuestra fortaleza eterna y nuestra esperanza segura. Los reinos de este mundo cambian constantemente, pero su reino jamás será conmovido. Las promesas humanas fallan, pero sus promesas permanecen para siempre. Quienes depositan su confianza en Él descubren una seguridad que ninguna circunstancia puede destruir. Por eso, estos capítulos nos llaman a examinar cuidadosamente dónde descansa nuestra confianza. ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre fundamentos temporales o sobre la roca firme que es Cristo? La respuesta a esa pregunta determinará nuestra estabilidad cuando lleguen los tiempos difíciles. Como escribió el reformador Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos, por eso necesita volver constantemente al Dios vivo. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. ¿Estoy confiando más en mis recursos y capacidades que en la dirección y provisión de Dios? ¿Hay áreas de mi vida donde he olvidado al Dios de mi salvación y a la roca de mi fortaleza? ¿Descansa mi esperanza verdaderamente en Jesucristo, o sigo buscando seguridad en cosas temporales que pueden desaparecer? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Les habló su servidor, el pastor Larry García.